Hoy es un buen día. Qué gozo verlos, qué gozo ver la iglesia viva, vibrante. Y sí, hoy es un día en el que celebramos y hablamos de cultura. Diga conmigo, cultura. Otra vez. En cualquier lugar, todo lugar tiene una cultura, seas o no consciente de ella, pero todo lugar la construye y la edifica. Podemos ignorarla o podemos aprovecharla. Y yo digo que debemos aprovechar la cultura del reino de los cielos. Diga conmigo, así lo hacemos aquí. Es cierto, no somos perfectos, pero tenemos una cultura en Dios que es saludable para nosotros. Hace ya muchos años, mi esposa y yo recibimos de Dios este pasaje que hoy vamos a leer y que nos permitió construir, extrayendo de este pasaje, de la palabra de Dios, algunos principios que pudiéramos recordar. Están todos pegados ahí y hoy queremos enfatizar eso en todas las iglesias del mundo de habla hispana. Hoy estamos celebrando cultura. ¿No es hermoso que todo un cuerpo esté haciendo lo mismo al mismo tiempo? Usted dirá, pastor, pero ¿por qué están haciendo eso? Permítame tomar un tiempo para explicarles por qué. Y qué mejor lugar. De hecho, esta conferencia está siendo preparada para ser enviada a todas las iglesias de todo el mundo de Cornerstone de habla hispana. Así, no se emocionaron, pero ahora son parte de esta historia. Así que yo les aconsejo que celebren, porque somos gente que sabe celebrar. Así que cada cosa que hoy aprendamos la celebremos y juntos podamos llegar. Mi esposa está predicando en este momento en Cornerstone, Puebla, Oriente, ¿verdad? Con la pastora Mari Monarca. Así que hoy voy a terminar de ministrar, orar por ustedes. No voy a poderme quedar al final. Debo ir por ella, recogerla y regresar a la Ciudad de México, porque nuestra hija nos está esperando para celebrarnos por el Día del Padre. Y queremos tomar el tiempo, no dejarla sola, porque allá están mis regalos. Entonces, vayamos sin más ni más al libro de Génesis, capítulo 29. Capítulo 29, versículos 21 al 30. Vamos a leer la historia completa. Vamos a extraer unos 5 o 6 principios que sé que te van a ser útiles. Y bueno, aunque es el día del Padre, la paternidad espiritual a veces la tiene que llevar a cabo una mamá que saca a sus hijos adelante, o alguien que le toca tomar la batuta por alguna circunstancia. Así que no estamos hablando solamente de los padres, pero la paternidad en sí y lo valioso de ella. Y los jóvenes que aquí, ¿cuántos jóvenes hay solteros? Levante la mano. Levante la mano los jóvenes solteros, todos los jóvenes solteros. Muy bien, pues se van a casar un día, espero. Y entonces es maravilloso aprender una cultura antes de, y puedas traerla hasta la casa. Está en sus pantallas. Está en sus pantallas Génesis capítulo 29 versículo 21 al 30. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó Labán, que es el suegro, a su hija, a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. O sea, tuvieron intimidad. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y bueno, Jacob había trabajado 7 años por Raquel, ¿recuerdan? Y le dieron a Lea, que era la que tenía defectos en los ojos. Ahí nació el versículo que dice que la suerte de la fea, la bonita la desea. Nació en esta historia. Bueno, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Jacob se siente agraviado. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar. Yo lo cambié la frase en positivo y construimos una frase por años que enseñamos en nuestra congregación: así lo hacemos aquí. ¿Alguien se la recuerda? Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Una vez más.
que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7. Parecía muy ventajosa la cosa. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, o sea, los 7 años, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó. Diga conmigo, la amó también más que a Lea. ¿Amó más a la bonita que a la fea? Bueno, esta historia dice que sí. Y sirvió sirvió a Labán, a su suegro, aún otros 7 años. ¿Qué les parece si hablamos de la cultura de un padre? ¿Les parece? Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor y tome su lugar. Gracias. Tome su lugar. ¿Está bien si apagamos tantito el ventilador? Al fin que no hace tanto calor. Así me escucho un poquito más a mí mismo y me puedo hablar a mí mismo, decirme a mí mismo. Qué alegría estar con ustedes. ¿Están contentos esta mañana? Les prometo que esta no es una reunión larga, porque sé que muchos vamos a salir a celebrar a nuestros padres. Mi padre partió con el Señor hace 2 años, pero gracias a Dios que nos permite estar juntos en esta mañana y estar en esta casa. Recuerden ustedes, para efectos meramente de entendimiento de la Escritura, que toda la Biblia es una sombra que alumbraba o señalaba a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra. Recuerden ustedes que las sombras fueron creadas por Dios para quitar la duda de la existencia de algo que no podamos ver directamente. De tal forma que si una persona ve la sombra de algo, no duda que ese algo existe. Si ustedes ven la sombra de un árbol, ¿dudan de la existencia de ese árbol? ¿Por qué? La sombra es suficiente, ¿verdad? Si ven la sombra de un auto, ¿dudan de la existencia del auto? No. ¿Por qué? Pero no han visto el árbol ni al auto directamente. Sin embargo, no tienen duda alguna de que ese árbol y ese auto existen, porque la sombra sirve para quitar la duda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la del Omnipotente. Significa que aunque no puedes ver a Dios Todopoderoso, Él está ahí donde tú estás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir, de Jesucristo. Y por eso tenemos una historia como esta, Jacob. ¿Quién es Jacob en el Antiguo Testamento? Es una sombra de Jesús. Porque recuerden que Jacob va a tener 12 hijos que se convertirán en 12 tribus. Y Jesús va a tener ¿cuántos discípulos? 12. Así que Jacob es una figura o sombra de Jesucristo, cosa que más adelante probaremos un poco más. Tenemos en esta historia también un detalle interesante de un hombre que parece no ser la mejor persona del mundo, Labán, el suegro de Jacob, pero del que hay algo que se sabe que vale la pena mencionar. Quizá no fue perfecto, pero hay algo digno de mencionar.
es un padre que conoce la cultura y pelea por ella, porque sabe que el destino y su propia descendencia depende de esa cultura. El hecho de que sus hijas Raquel y Lea tengan descendientes y herencia tiene que ver con que Labán defienda, proteja y haga que pase lo que pase, la cultura de un lugar sea respetada. Diga conmigo, así lo hacemos aquí. ¿Otra vez? Labán conoce bien la cultura, la conoce bien, tanto que cuando Jacob viene a decirle: ¿por qué me has dado una esposa defectuosa? Él dice: la cultura o la costumbre, porque una cultura se conforma de muchos eslabones que les llamamos costumbres. Si queremos cambiar una cultura, ¿qué cosa deberíamos cambiar? Costumbres. Si quieres cambiar la cultura de tu casa, debes cambiar las costumbres de tu casa. Por eso las costumbres familiares son tan arraigadas y tan difíciles de cambiar, y no se puede gobernar y dominar algo si no puedes cambiar una cultura. Y para eso basta con cambiar una costumbre. Bueno, Labán tiene 2 hijas. Una de ellas tiene un defecto físico y es Lea. Eso dice la escritura. Ustedes pueden leer la historia completa. Pero él sabe que el destino de sus 2 hijas depende de la cultura. Y este destino es interesante. Ahora tenemos una pequeña interacción. Jacob ha probado por 7 años ser capaz. Diga conmigo, capaz. Otra vez. Ha probado su habilidad y talento, su gracia, para que las ovejas se multipliquen en sus manos. Jacob, recuerden, es una sombra ¿de quién? Así que en las manos de Jacob los rebaños se multiplican y crecen y son prosperados y bendecidos, porque tú vas a ser siempre bendecido en las manos de Dios. Jacob tiene esta gracia y esta habilidad. Cuando trabaja por 7 años, Jacob se enfrenta con una costumbre que es parte de la, dígalo fuerte, cultura de un lugar. Y al chocar de frente con esa cultura, un padre pone delante de este hombre capaz, de este hombre con tantas habilidades y talentos, coloca una costumbre. Cualquiera diría que él no tiene, por causa de la grandeza de su don y talento, los rebaños de Labán se han multiplicado. La Biblia dice, Jacob lo cuenta y dice, en un diálogo que tiene con Lea y con Raquel, le dice: su papá se ha hecho riquísimo desde que yo llegué a trabajar aquí. La historia de esta casa ha cambiado, porque si quieres que tu historia cambie, necesitas a Jesús en tu casa. Entonces Jacob dice: ok, podría entonces Jacob no tener que respetar la, dígalo fuerte, siempre que pregunte contesten, cultura. No tendría por qué respetar la cultura de ese pueblo, porque él es tan bueno en lo que hace que ha logrado que Labán en 7 años se haga riquísimo. Así que, ¿por qué tendría yo que sujetarme a una cultura cuando yo he beneficiado tanto a alguien? Este es un gran reflejo de un problema social.
Autonomía es confundido con independencia. Autonomía está enfocado en la capacidad de una persona. Independencia está enfocado en la relación de una persona. Autonomía está basado en capacidad y habilidad. Independencia está basado en relación y conexión humana. Los jóvenes han confundido, y esta generación en particular, y cuando digo esta generación, recuerden que me refiero a 5 generaciones. Jesús usaba una expresión para decirlo así, y estoy usando su misma expresión. Cuando Jesús decía esta generación, se refería a las 5 generaciones que alcanzaban a caminar al mismo tiempo en la tierra: los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Estas 5, a veces hasta 6 generaciones que alcanzaban a caminar al mismo tiempo en la tierra conformaban y quedaban todas incluidas cuando alguien decía esta generación. Entonces, esta generación tiene un problema. Ha confundido autonomía con independencia. Significa, si tengo capacidad, ya no me importa la relación. ¿Entendieron? Porque hay tantos divorcios en el mundo de los artistas o músicos. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque tienen capacidad, así que no les importa la relación. Por eso se hacen independientes. Esta es la época en el planeta Tierra en el que más personas están viviendo solas en la historia de la humanidad. Esta es la era en el que más personas están viviendo solas. Pero bueno, Jacob, a pesar de su gran, dígalo, autonomía o capacidad, debe respetar la relación porque la cultura lo dice. ¿De acuerdo? Muy bien. Si Jacob es Jesús, debemos probar nuestro punto también. Porque Jacob se sujeta como una sombra a una costumbre o cultura de una región. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Jesús y las costumbres? Dice que Jesús las respetaba. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, y voy a probar mi punto, que explica que tener capacidad no significa que las relaciones no deben importarte. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia dice que Jesús iba a la sinagoga? Estoy citando el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16, si mal no recuerdo. Que Jesús iba a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Lo recuerdan? ¿Conforme a qué? Sí, perfecto. Qué buenos son los de las pantallas. Muy bien. No, que están de este lado escondidos acá. Muy bien. ¿Conforme a su qué? Ahora, observen el detalle. Quiero que piensen por un momento y que convirtamos esto en una sinagoga. Los maestros de la ley predican tomando como libros de base el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero la ley y los profetas hablan de Jesús, ¿lo recuerdan? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Así que ellos están hablando acerca de Jesús sin saber que Jesús está sentado entre ellos. Imagínate que escribes un libro y que llegas a un auditorio y resulta que están hablando del libro que tú escribiste. Y de repente te das cuenta que no todo lo que dicen es como tú lo querías decir. ¿Quién sabe más sobre el libro, el que lo escribió o el que está hablando? El que lo escribió. ¿No creen ustedes que Jesús pudo haber dicho: yo no tengo necesidad de ir a la sinagoga, yo soy el autor de ese libro? ¿Qué me van a poder enseñar a mí? Y luego cada loco dice cada cosa que no. El otro día estaba predicando en Oaxaca con cerca de 500 pastores de la región de los Triquis.
Y estaba sentado, estaba otro conferencista y yo estaba tomando mis notas, y al lado había un pastor y me dijo: pastor, quiero pedirle de favor si me ayuda a enseñar sobre un tema en la iglesia. Le digo: sí, claro. ¿De qué vas a enseñar? Me dijo: de Laura. Dije: ¿qué? Sí, de Laura. ¿El qué? ¿Quién es Laura? No, pastor, el aura. Y yo, entonces, a propósito, le hice una pregunta así como un poco insidiosa, ¿no? ¿Te refieres a esa cosa que le dibujan arriba a algunas personas? Sí, pastor, de eso. Entonces me asusté. Y entonces le digo: ¿y por qué quieres enseñar eso? ¿De dónde estás aprendiendo esas cosas?, le digo. Lo estoy escuchando de un predicador en internet. Mira, tu aura, le dije. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas personas no saben ni lo que están enseñando. Estamos en un mundo confuso. Aguas con lo que comen. Dejen de estar comiendo de todas partes, cuando la mejor comida la hacen tus padres. Ahora, bueno, el tema es que Jesús pudo decir: soy Jesús, el Verbo encarnado. Todo esto de lo que están hablando, todos estos más, es de mí. Yo no tengo que ir a la iglesia a congregarme. Pero Jesús no se dejó de congregar hasta que lo arrestaron. Significa que tuvo contacto con las sinagogas todos los años de su vida. Por 33 años Jesús iba a la sinagoga. ¿Por qué iba a la sinagoga por tantos años si Él es el Verbo encargado, el autor del libro del que otros están hablando? Porque esa era y por ende la cultura del lugar. Piénsalo la próxima vez que tenga que este pensamiento se les cruce por la cabeza. Bueno, pero ¿quién va a predicar para ver si voy? Porque si Jesús hubiera seguido ese pensamiento, no pone un pie en la sinagoga nunca. Aleluya. Dile un codazo al de al lado, dile: están hablando de mí. ¿Sí? ¿Me entendieron? Si Jesús hubiera dicho: no, pero el que va a enseñar es la primera vez que predica, ¿a qué voy? No, pero el que va a enseñar, ¿para qué estoy? ¿Me entendieron? Este es el poder de una cultura. Jesús enseñó que siendo todopoderoso, que teniendo poder en el cielo y en la tierra, que teniendo un Padre celestial, Él sabía lo valioso de una cultura, y Jacob lo sabía. Así que Jacob lo respetó, Jesús lo respetó. Pero ¿qué habría sido de Lea y su destino si Jacob no respeta la cultura? Lea no habría tenido destino. Lea nunca hubiera tenido un esposo, no hubiera tenido hijos. De hecho, el hijo de Lea más famoso se llama Judá, que significa alabanza. Toda la figura de la alabanza en la escritura nace de Lea, no de Raquel. Porque la mejor alabanza es la que sale de tus labios cuando las cosas no están perfectas, sino cuando las cosas no funcionan bien. Es cuando tu alabanza tiene más valor. Así que Dios decidió que Judá, que significa alabanza, no saliera de la perfección de Raquel ni su belleza, sino de una vida con problemas. ¿Qué habría sido de Lea si Labán, que es un padre, feliz día del padre, si el padre no conoce bien la cultura y no pelea por ella, y no pelea porque esa cultura sea respetada en su casa, si no pelea porque esa cultura sea cuidada, una de sus hijas se habría quedado para siempre en una posición de vergüenza. Y Dios no quiere que tú y yo terminemos en vergüenza, sino en gloria y en victoria. Diga conmigo: así lo hacemos aquí. Una vez más, así lo hacemos aquí. ¿Qué hubiera pasado si un padre no pelea por sus hijas?
¿Qué hubiera pasado si el padre permite que en su casa algunas costumbres y culturas saludables sean pasadas por alto? ¿Me entendieron? ¿Cuántos aquí tienen hijos con defectos? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí son hijos con defectos? Levanten la mano. Lea era una hija con... ¿Qué hubiera pasado si Jacob no conoce, respeta, pelea porque la cultura se respete en su casa? ¿Qué habría sido de sus hijos con defectos? ¿Cómo habría terminado su historia? En vergüenza. ¿Me entendieron? Padres, hay cosas que no puedes dejar pasar por alto en tu casa. Así lo hacemos. Otra vez. Una vez más. Una vez más. Yo recuerdo que le dije a Tere y yo establecimos como cultura personal, y lo dije en la clase de líderes, un detalle de cultura de casa. Y lo dijimos, se lo enseñamos a nuestros hijos cuando ya tenían conciencia. Les dijimos, en esta casa nadie nunca le grita a nadie. Así, nadie le grita a nadie. Ni yo le grito a mi señora, ni mi señora me grita a mí, ni yo le grito a mis hijos, ni mis hijos le gritan a mi esposo. Nadie le grita. Dígame, ¿no es un principio poderoso? Claro, querernos asesinar, eso es otra cosa, ¿no? A veces quiero matar a mis hijos y a veces mi señora me quiere asesinar a mí. Y este espíritu de asesino serial nos ronda de tiempo en tiempo. Pero ¿qué sería de ese instinto asesino si no tuviéramos un principio de cultura? ¿Me entendieron? ¿Creen que nos habría hecho daño si no ponemos ese principio en nuestra casa? Dígame si la cultura no le hace bien a tu casa. Papás, dígame si no beneficiaría a tus hijos. Si tú permites que porque un hijo... Porque ahora, este es lo que dije, es esta sociedad que le dice a la gente, tú eres autónomo, o sea, eres autónomo desde el principio. No es cierto, eres incapaz. Y si eres autónomo, ya tienes dinero, ya ganas o ya esto, ya no tienes por qué honrar a tu padre y a tu madre. ¿Me entendieron? Autonomía e independencia no son lo mismo. ¿Ustedes creen que cuando un millonario llega a la casa de su mamá tiene que tratarle como a un millonario? ¿Cómo le trata? Chamaco, siéntate ahí. Y el hijo se sienta y se quita los zapatos, ¿no? Y no hay nadie corriendo, la mamá no viene corriendo con un delantal y se lo pone. ¿Me entendieron? Porque aunque el hombre es multimillonario, la relación sigue siendo valiosa. Esa es la cultura de una familia. Y nosotros, amados, somos familia. Dije, somos familia. Dije, somos familia. Entonces, aunque Jacob tiene una gran capacidad operativa, es empresario, es inteligente, tiene el puesto más alto, es un ejecutivo, aún así respeta porque sabe que hay que hacerlo. Pero esto no sucedería si no hubiera un padre en la casa que no peleara por sus hijos. Establecer una cultura no es limitar a una persona, es construir una ruta de victoria para un ser humano. Dígame una cosa, ¿cree que le va a ir mal a alguien que sea gente de honor? ¿Creen que le va a ir mal a alguien que sea generoso en la vida? ¿Creen que le va a ir mal a alguien que sea punta de lanza? Si es pasado de lanza, sí, ¿no? Pero si es... ¿Creen que le va a ir mal a alguien que sea uno? ¿Creen que le va a ir mal a alguien que sepa ser familia?
Y así podríamos irnos. ¿Entendieron? Entonces nuestra tarea es pelear. Diga conmigo, pelear. En este Día del Padre, una de las cosas más importantes es: necesitamos padres que peleen por la cultura del reino en sus propias casas. En la iglesia le toca a los padres espirituales de la casa, a los pastores, a los líderes, pelear porque las cosas que el Dios dijo, esto es lo que hacemos. Así, una vez más. Ahora, aquí hay un punto que hace que mucha gente truene: la decepción. ¿La qué? Escuchen, Jacob sirve por 7 años al padre de la novia. Nosotros somos la novia del Cordero. Pelea por 7 años. Cuando le dan a la novia que espera, se da cuenta que la esposa que tiene, con la que ha tenido intimidad, es defectuosa. Y su primer pensamiento es de enojo contra el padre, porque sirvió en una iglesia y alguien lo decepcionó. ¿Me entendieron? Observen el detalle. ¿Quién tiene el defecto? ¿Lea o Labán? Lea. ¿Y contra quién se enoja Jacob? ¿Entendieron? ¿Saben cuánta gente se enoja con Dios cuando alguien en la iglesia les falla? Aleluya. Denle un codazo a la persona de lado y le siguen hablando de mí. ¿Saben cuánta persona? Pero voy a decirles algo. Labán ha aprendido a abrazar y respetar una cultura de reino, en este caso en particular la cultura de ese pueblo, y entonces eso le permite lidiar con la decepción. Cuando empiezas a acercarte a Dios, te das cuenta que cuando sirves, las personas con las que sirves son Lea. ¿Qué son? Y tú eres parte de esa iglesia, así que tú también eres. O sea, tú también tienes lo tuyo. Bendiga a la persona que está a su lado y dígale: tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, como tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, la decepción. ¿Y qué significa decepción? Que alguien no respondió como tú esperabas, ¿no? Entonces alguien te decepcionó. Yo pensaba que todos aquí iban a ser bien puntuales, pero tú eres hiper puntual porque así eres en tu trabajo, y llegaste y quien tenía que llegar a abrir llegó media hora después. Y un poco de encuentra un huequito en tu vida. Jacob experimenta esta decepción de saber que la amada o la esposa con la que ha tenido intimidad resulta que tiene defectos. Yo pensé que todo iba a ser miel y hojuelas en el grupo de maestras de niñas. Pero no, resulta que todas las maestras tienen. Yo pensé que el grupo de alabanza iba a ser la cosa más gloriosa del mundo, pero resulta que todos tienen. Imaginen lidiar a personas con defectos sin cultura. ¿Qué pasaría? Llévalo a tu hogar. Imagina que tu papá o tu mamá se equivocan en alguna cosa y ahora tú no tienes la cultura de respetarles y de honrarles. Ahora puedes decirles de majaderías y faltarles al respeto. ¿Qué sería de ese hogar? ¿Cuánto duraría? ¿Se haría pedazos, sí o no? ¿Entendieron? Así que, ¿qué habría sido entonces? Jacob
no está eximido, o sea, no puede evitar que servir al Padre implique que alguien lo decepcione alguna vez. ¿Entendieron? Pero si no se hubiera alineado con la, ya conmigo, cultura, entonces habría sido un problema. Sin cultura, ya conmigo, sin cultura, ¿saben qué habría habido? Una rebelión. ¿O no? Jacob se hubiera rebelado. Me la robo. Total, tengo dinero, tengo casa. ¿Por qué habría de respetar la cultura, de ir a pedirla, de ir a honrar a sus padres? ¿Por qué habría de respetar la cultura de cuidar de ella hasta el matrimonio virgen? ¿Por qué habría de cuidar la cultura? ¿Por qué habría de hacer esto? Porque es valiosa. Dije, es valiosa. Dije, es valiosa. Estoy hablando de ti. Tú eres valioso para Dios. ¿Por qué respeta Jesús la cultura? ¿Por qué tiene que ir a una sinagoga cuando la gente dice cosas sin sentido sobre él? Que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero Dios sigue estando y su presencia sigue estando en las iglesias. ¿Por qué sigue respetando la cultura? Por amor a su iglesia, la que tiene defectos, pero la ama. Ahora, sin cultura, ¿habría habido una crisis familiar o no? ¿De acuerdo? Siguiente punto. La cultura tiene una habilidad muy particular. Así lo hacemos aquí. Les voy a decir, la cultura, ¿por qué produce tanta unidad? Porque tiene el poder de despersonalizar los problemas. ¿Me entendieron? Para que un problema se pueda hacer más complicado de resolver, lo que el diablo hace, y luego nosotros, aprendida la lección, lo seguimos haciendo sin darnos cuenta, es que a los problemas les ponemos rostro y nombre. Con que Dios, Eva y Adán, con que Dios no quiere enseñarles nada de su poder. ¿Me entendieron? Estaba queriendo quebrar una relación. Poniendo el nombre y el rostro de Dios a un problema. La cultura, cuando Labán, el padre, diga conmigo el padre, cuando el padre, defendiendo, peleando y estableciendo un principio de cultura, le dice: aquí no lo hacemos de esta forma, lo hacemos así. Está diciendo Jacob, esto no es personal, esta es nuestra, así. Así que el diablo lo que hace es, sin cultura, toda la gente lo toma. Cuando alguien toma los problemas personales, le falta cultura. ¿Entendieron? ¿Le falta qué? ¿Le falta qué? ¿Le falta qué? ¿Te falta qué? Cuando tomas un problema y el diablo logra ponerle rostro y nombre. Así que es por eso que la cultura te ayuda a lidiar con la decepción y te ayuda a despersonalizar. ¿Sabes qué, mijo? No puedes estar en esta área porque pues en esta área de la iglesia que te gusta mucho hay que llegar a esta hora y tú siempre llegas tarde. Ya no hay amor en esta iglesia. El pastor me corrió. ¿Me entendieron? Así. Papá, imagínate que no hay reglas en tu casa, que no hay cultura.
No hay costumbres establecidas para proteger lo valioso. Anoten esto: la cultura es el mejor escudo protector de las cosas valiosas de la vida. ¿Por qué dijimos no le gritamos a nadie? Porque la persona es valiosa. ¿Por qué dijimos aquí nadie maldice a nadie? Porque la gente somos gente de... No. Somos valiosos para Dios. Ya casi termino porque tengo que partir. Me faltan 3 puntos más. La Biblia dice que Jacob decide seguir sirviendo a Dios a pesar de los defectos. Vea conmigo, defectos. Porque la Biblia dice así. La Biblia dice que el padre le dice a Jacob: podrás seguir trabajando otros 7 años también por la perfecta. O sea, que Jacob fue esposo de Lea, la defectuosa, por 14 años. Amó hasta que llegó Raquel. Y la Biblia dice así: y amó, y la amó más. Diga conmigo, la amó más. Otra vez. Voy a decirles algo. Vas a dar las gracias, vas a agradecer haber tenido una cultura, porque al final vas a amar más el fruto de eso. ¿Me entendieron? Vas a amar más, y tus hijos te van a dar las gracias, y tu esposa y tu esposo. Cuando un padre pelea por la cultura de su casa, su pequeño reino, así el fruto de esa cultura va a hacerte disfrutar algo que vas a amar más, y vas a decir: wow, valió la pena ser gente de honor, valió la pena ser uno. Aunque mis compañeros de la iglesia con los que sirvo y yo todavía tenemos muchos defectos, pero la cultura del reino nos mantiene unidos sirviendo al Señor. ¿Qué habría sido de Lea si un padre no pelea por la cultura de su casa? ¿Por qué creen que cada año lo hacemos? Porque queremos que todos los que somos defectuosos, con todo y defectos, podamos tener una herencia y una descendencia en Cristo Jesús, y podamos tener un destino maravilloso. ¿Quién creen que tuvo más hijos, Lea o Raquel? Lea. Es interesante. Raquel tiene 2, José y Benjamín. Lea tiene otros más. Termino. Sin cultura, diga conmigo, sin cultura, te quedarías siempre con lo defectuoso y nunca alcanzarías lo perfecto. Te quedarías siempre con lo defectuoso. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos: si puedo cambiar tu mentalidad, cito textualmente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y... Si no puedes lidiar con lo defectuoso, nunca disfrutarás lo precioso. Y esto es lo que somos. Una iglesia que pelea por su cultura. Imaginen papás y mamás
que estos 12 principios los aplicas en tu casa con tus hijos. Porque mucha gente cree que es un tema de iglesia. No es un tema de iglesia. Dígame, ¿tienen utilidad en tu trabajo, sí o no? ¿Tienen utilidad en tu casa? Entonces úsalos. Pero es que me decepcionaron, mi familia me ha decepcionado porque me traes. Úsalos. Es que en el trabajo, úsalos. Y amarás más haber cuidado y respetado la cultura de casa. El fruto, tus ojos lo van a ver, tú lo vas a tocar y dirás: Dios me ha bendecido. Hermanos, nosotros somos Lea, una iglesia defectuosa, a la que Jesús por 2000 años sigue amando, sigue ayudando y sigue cuidando. Pero en las bodas del Cordero, Lea se va a convertir en Raquel, una iglesia sin mancha y sin arruga, perfecta a los ojos. ¿Qué sería? Por eso es que hay esta decepción que Jacob, figura y sombra de Cristo, tiene. ¿Qué pasó? Señor, te he servido tanto y me das una iglesia que, bueno, les rozan tantito, ya ni van al templo y se enojan y ya ni oran, ya ni me hablan, porque no orar es no hablarle a Dios. Ya ni me hablan. ¿Cuántos papás aquí o mamás han dicho: solo me hablan cuando necesitan a sus hijos? ¿Me entendieron? Piensen lo que es lo mismo que hacen ustedes. Cuando dices: me enojo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Que la cultura no dice que aunque a lo mejor te pelees con tu mamá o sigas cuidando de tu mamá? ¿Sí o no? Y si a lo mejor no compartes la misma opinión que tu papá, ¿por eso deberías dejar de amarlo y de cuidar de él? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Hubo una época en la que mi papá y yo no nos llevamos bien, unos años. No nos entendimos. No nos entendimos. Fue difícil. Yo estaba madurando y creciendo y tuvimos nuestros roces. Y yo le dije a Dios: yo no quiero perder a mi padre solo porque pensamos diferente. Dios me dijo: haz algo por tu padre anónimamente. Y mi padre tenía un problema con los dientes, y mi hermana, que era la que trataba con ellos, porque solo habíamos dos en la Ciudad de México de los hermanos, le dije a mi hermana, su tratamiento era caro, le dije a mi hermana: yo te voy a dar dinero para pagar su tratamiento. Anónimamente pagué su tratamiento. Mi papá pensaba que lo estaba pagando mi hermana. Mi hermana ponía su parte. Cuando terminó el tratamiento y le pusieron los dientes a mi padre, mi papá le dijo a mi hermana: gracias, hija, por lo que hiciste por mí. Y mi hermana le dijo: Ofir pagó tu tratamiento. Ese día se rompieron y mi padre y yo nos abrazamos otra vez. Y luego por los siguientes 10 o 15 años fue preciosa nuestra relación. Pero el que no piensa igual que él, ¿significa que debería dejar de cuidarlo? Así. ¿Entendieron? Jóvenes, esa es nuestra cultura. Dígame que no es gloriosa esa cultura. Dígame cuántas veces le fallamos a Dios. Un montón. ¿Y cuántas veces deja de cuidarnos? Nunca. Así. Así que el día que tu compañero del área en la que trabajas se le vayan las cabras al monte, ámalo. Así. ¿Saben qué? Somos uno. Somos familia. Y eso nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Cierren sus ojos donde están, ahí sentados. ¿Qué sería de Lea si un padre no hubiera peleado
por esa cultura de esos. ¿Qué sería de esta casa si sus pastores no pelean? Y a veces hasta parece incómodo, pero vamos a hablar de esto porque esta es nuestra cultura. No es el capricho de un hombre. Ninguno de estos 11 puntos son para que un ser humano se beneficie de todos. Es para que Cristo sea glorificado en la tierra. Esta cultura no exalta a ningún hombre, exalta a Jesucristo y nos permite caminar siendo imperfectos, sin claudicar, sin renunciar, sin darnos por vencido, a pesar de los momentos donde la decepción aparezca por causa de los defectos que Lea, la iglesia de Cristo, aún tiene. Así como está sentado, tome la mano de la persona a su lado. Esa persona que estás tocando, esa persona cuya mano tocas, no es perfecta, no es Raquel. Puede que un día alguna de sus acciones no te guste, no te haga sentir cómodo, no alegre tu día. Pero somos gente de honor. Nos tratamos con respeto porque somos valiosos para Dios. Porque si no estuviéramos aquí, ¿dónde estaríamos? Y algunos días esa decepción va a querernos empujar hacia afuera de casa. Labán dijo a su padre: estoy un poco molesto porque me ha decepcionado que Lea tiene defectos. Y el padre le dijo: si siguieras sirviéndome con todo tu corazón, vas a amar el final de la historia, vas a ver el fruto de trabajar con tanto cariño. Sírveme, no dejes de servirme, sírveme, le dijo el padre. No dejes de servir a Dios cuando algo no sale como tú querías, o cuando alguien no responde como tú esperabas. Padre, haznos uno, haznos ser familia a pesar de nuestros defectos y a pesar de nuestras deficiencias. Haznos disfrutar nuestro viaje y pon en nosotros el mismo amor que hubo y que hay en ti por esta iglesia, que 2000 años después todavía te falla y tú sigues amando, cuidando, sosteniendo, levantando, rescatando, teniendo misericordia, bendiciendo. Te damos gracias por ser el mejor padre de todos. Padre, bendigo a cada padre en esta casa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por cada padre que has levantado entre nosotros, por cada madre que tiene que ser un padre en su casa, por los abuelos que a veces han tenido que tomar el lugar de los padres. Gracias, gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que este esfuerzo titánico que a veces saca lágrimas, que este esfuerzo incansable que nunca termina cuando tenemos hijos, sea recompensado con buenos hijos. Padre, también oro en este momento por los hijos cuyos padres no están y cuyos padres, alguien tiene que escucharme esta mañana. Algunos hijos, sus padres han sido una decepción para ustedes. No porque no piensan igual que tú, sino porque en realidad sus vidas han sido caóticas, tu papá o tu mamá. Pero tú eres un hombre y una mujer de honor, un joven de honor. Hoy ve y haz lo que tienes que hacer, aunque no lo sientas del todo,
porque amarás el fruto de ese esfuerzo. Y amó más Jacob el haber peleado. Algunos de ustedes no se hablan con sus padres y están titubeando qué van a hacer cuando termine la reunión. Tú sabes lo que tienes que hacer. Algunos de ustedes crecieron sin ellos y sus padres no están, pero en esta casa se ha encontrado una familia y padres espirituales. Da gracias a Dios por ellos y hónrales. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, porque somos uno y somos familia. Amén. Así que sanen su corazón, dejen que su herida cierre y dejen que una cultura de reino que sana, permea y ajusta sus corazones les haga bien. ¿Qué habría sido de Lea si Labán no pelea por ella? Cristo pelea por ti y el Padre pelea por ti. Amén. Termino. Lo que Labán, el padre, hizo, escuchen, lo que Labán el padre hizo por Lea, y lo que Jacob hizo por Lea, todo estaba basado en la cultura de ese lugar. Amén. Significa que lo que el Padre haga con nosotros y lo que hacemos entre nosotros descansa en tener una buena cultura de reino entre nosotros. Así que este mes van a estar oyendo principios de cultura. Disfrútenlos, llévenlos a su casa, hagan que permee en el corazón de sus hijos desde los más chicos y van a amar el fruto de esa cultura.